toast. Toast. Sabor. Oh, I love Philippines. Magandang araw po sa inyong lahat mga amigo. Nandito po tayo. Ayan po kasama si Juana. Picturean ko nga kayo. Ayan, picturean ko kayo. Photo. Kumakain ng breaded pork chop si Juana with tokwa at saka with mami. Ayan, photo, mami. Juana, photo. Pero. Ayan, kakain si Juana. Oh, konti-kante. Ayan po tayo mga kababayan ko, kumain ka na. Esto po, cerdo. Cerdo. Esto. Huevos. Aha. Thank you Lord sa mga pagkain ito. Gutom na si Juana. Oo. Thank you so much po sa mga pagkain ito at dalahin ko po ang mga pagkain ito maging kalakasan sa aming physical na katawan. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Gutom na alang kain. Hindi po kasi nakakain mabuti si Juana kanina, tinapay lang. Kasi nag-aapura kami kasi sinundo namin si Mother. Pauwi po kami ng sinundo namin, sinamahan ako ni Juana. So, nagugustuhan niya inumin dito San Miguel Light. San Miguel. Ayan, sopa de Juana. So, ayan po mga amigo. Tapos, meron tayong, ayun, pwede sa akin to. Ayan. Grasa, yun ang pero grasa. Tomar, ayan. Mami. Kasi, Juana. Okay, Tomar. Titikman po ni Juana ang mami ng Pilipinas. Con picante. Con topo. Carne. Kasi. Harap. Kabaong nga kayo niyan. Ayan pa ang kanilang, ay kuya, luto mo ito. Halika mo na ito. Yan, nakatikman ko ng sisig. Esto soya de Pilipinas. Soya. Después cocinar. Nalokas, sana nakita niya rin. Soya de pizza. Soya de bisa, mixed lab, después cocido. Ayan, sisig ng Pilipinas, sitikman ni Juana. Ayan. Cerveza. Con cerveza. Asim. Aliente. Asente. Pulubi. Después lengua quemar. Ayan. Ayan nga kayo ba? Ayan. Ngayon yung pagka niya. Oo nga pala. Ayan. Ito na lang sisig. Tapos ayan, pork chop. Mami. Gutom na gutom, si Juana. Ang balas niya ng Tapos ito. Julia. Kasi. Ito yung tabi mo. Ayan, titikman yung Juana. Sisig. Aha. Ayan. Asin. Ang tokwa. Ayan. Mix lang. Con picante. Ay.
Mm. Kanya-kanya kain na yan. Maganda naman sa sandudong. Sausawan. And toyo. Ayan. Amalat na. Tapos ayan. Ayan ha, pre Joanna. Ayan. Ayan. Tapos ito ano to, pork chop. Ayan mama. So ito, tokwa. Ahora cocido, no? Ayun, so stick sa kumain kanina. The best Joanna. Kasi con huevos. Joanna. Kasi kinik Okay. Comida kibin, no? Comida kibin. Sarap. Kahit yung sabaw niya masarap. Gutom na gutom. Joanna no come. Salsa. Con esto. Con sopa. Con esto cerdo. Ayan. Ayan. Todo. Honesto. Bili yan. Bil su desisyon. Sarap. Sarap. ¿Por qué contento? ¿Por qué tú contenta cuando Bill está aquí? Les gusta. Contento cuando Bill está. Bill no bromea con la comida. Masaya pag si Beg yun eh. Benjol. Problema de Bill, empadar pronto. Sarap. Solo comida. Solo comida. Bill, empadar con comida. Sí, cuando no hay comida es poco triste. Dios mío. Ah, Dios mío. Comida de Joanna. De noche. Es noche. A dormir solita. Después mañana, otro día. Dormir aquí. Pero está bien, ¿ah? Ahora no baño, ¿ah? Ahora mi vientre ya sabe comida de Filipinas. Ahora no. Ahora no baño? Ahora no. Ah, Ahora ya. mi vientre sabe comida de aquí. Antes mi vientre preguntaba, ¿qué comida es? ¿Por qué no darme aquí? ¿Por qué? Pero ahora sí. Ahora bien. Dati. Boss. Grabe mantika, oh. Ayan.
Oh. Mm. Mm. Sarap. Ah. Mm. Oo nga, o sisling. Pero masarap pagkain nila. No cocinar bien. No cocinar bien ahí. ¿Dónde? Aquí bien. También ahí. Sí, digo, cuando no hay cliente, ¿no? Ah, Pues de no cocinar bien. cuando mucho cliente, no cocinar bien. Pero cuando... sí, yo entiendo. Comida no está bien cuando no hay kliyente. Oo, hindi masarap pagka walang kliyente. Oh. Joanna. Lihap. O San Miguel. Sarap. Mira, Sí, yo compro. esto cerdo. Cerdo de Giovanna. Ustedes de Joana en la habitación solo. Boso. Ilantakan. Porque tiene mayonesa, no? Si Juan, yung mga anak ni Juan, ganyan yung paborito na. Oo. Mas kambing. Hijo de tu amiga antes. Hijo tu amiga antes. ¿Qué resto? Hijo de mi amiga. Ahí. De. No hay que hablar. Ayan. Mm. Oh. San Miguel. Sarap, lamig. Toast! Ganon, toast! O, toast. Toast. Sabor. Oh, I love Philippines. Ah. Patapoko. Ada poco. Terminal. Dios mío. Ah, Con todos. Después llorar. Pagkatapos iiyak. Ahora no diarrhea, ha? Ahora no diarrhea. Acostumbrar. Boss, mga amigo. ahora por comprar. Ajá. Esto está bien, ¿tú sabes, no? También esto, oh, Johanna. No. Esto, oh. No. Esto para hacer ensalada, ¿tú sabes? Sí, esto para hacer ensalada, mira. Oh, ahí, Gusto na. Mira. Vale, eso, Oh, cebolla. boss, cebolla verde. Ajá. Diyos mío, terminado. Sibak ang sisig. Con huevos, ¿no? Con huevos sin cocinar, pero cocinar porque esto, caliente. Después una mano, 1, 2, 3, 4, 5. Yung kamay, una mano. Así. Esa mano, ¿tú sabes? Ahora pantalón general. Ahora su talón cerrar. Oh. Dar un poco Okay, después. la comida entrar. Después la noche. Dormir. Mañana, otro vida. Napakabilis ng araw sa Pilipinas. Tutulog lang daw siya, mamaya tutulog na naman daw siya. Tapos wala namang gagawin. Odo, si Joanna. Nilantakan ang sisig. O, diba? Obo, si Joanna. Ay, nako, sakto ng Pilipinas. Ngayon yung na-appreciate ng Pilipinas. Siyempre, dami ng pagkain. Ngayon, hindi natin pagkain, kakain ng siyempre. Mga pagkain nga, hindi nagugusto, lalo nga matatamis. No? Kahit kinong kanina kung ano, kung may yempo rito, baka yempo may sugar, ayun nga. Basta yung mga ganito lang gusto nga, yung mga seafood, ganyan, hindi ko yung asukal. Después, está. Ajá. Después, sa mina-mina-eeng.
Bawa dati, dami na. Aha. Bawa. Ewan ko sa'yo, Johanna. Porque no hay, ano, no, doon ay bar-restaurante, por eso. Tapos abrir, bar-restaurante. Así que voy a andar ahí. Traer cliente. Hello, welcome my bar. Welcome to my bar. Ya. Wow, wow, wow. Thailand, wow. Ubos yung sisig, oh. Simot. Fiesta. Yeah. Mama, di ba na ba tayo? Ha? Mama, di ba na Tawa lang ng tawa, eh. No? Yo Mama, di ba no na? conocí, había dos que ahí. Sabi ko tabi na alam doon gusto tayo. Sí, venir todo personas, venir. Mami, na masarap. Con carne. Con, Así, con gosa. un poco de gusta con vin. Con gosa. Ayan. Un poco de gusta con vin. Mira, mandar mensahe, oy. No, solo para volar. No, por acá, en la verdad. Mami, Ayer, tinitirhan. demasiado. Sabe, Dios mío.